Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros. Celebro que estemos hablando de agenda política. Ojalá que lo hagamos cotidianamente y no solo en el día de cierre del periodo. La Cámara de Diputados, además de legislar, tiene que debatir, es una caja de resonancia de los problemas nacionales, o debe serlo. La corrupción, lo he dicho muchas veces en esta tribuna, es el cáncer de México. Hay quienes consideran que la impunidad es un fenómeno distinto a la corrupción. Para mí la impunidad es una parte sustancial de la corrupción. El problema no es que exista la corrupción, hay en todo el mundo, la hay en todos los partidos políticos mexicanos, la hay, por desgracia, en todos los órdenes de gobierno. El problema es que no la combatimos. El problema es qué hacemos cuando se detecta un caso de corrupción. Lo que distingue a un partido de otro, lo que distingue a un mexicano de otro, es cómo reacciona ante un caso de corrupción. Es si lo castiga, si lo condena o si lo solapa y lo protege. Ese es el punto central, el punto fundamental. En este país ha habido ya muchos casos de exgobernadores perseguidos por la justicia, pero no por la justicia de México. No empieza esa persecución, esos actos de justicia en este país, empiezan en otros países, en Estados Unidos, en Brasil, en otras partes del mundo, y después, una vez que somos exhibidos fuera de México, entonces no queda más remedio que tomar cartas en el asunto. Ojalá que de veras se mostrara la voluntad política para combatir la corrupción aquí en México y que no sea la instancia para combatir la impunidad las autoridades estadounidenses o de cualquier otro país. Que fuéramos los mexicanos los que combatiéramos la impunidad, que no tuviéramos que esperar a que nos la restregaran en la cara desde otros países. Ha pasado, decía en el caso de varios exgobernadores, ha pasado y seguramente pasará desde Estados Unidos las acusaciones contra otros funcionarios públicos mexicanos. Y aquí, en México, solamente cuando la presión de la opinión pública internacional llega, cuando llega el agua a los aparejos, es cuando se empieza a actuar. Esa es la triste realidad. Y por cierto, reitero, la corrupción no es un fenómeno cultural. La corrupción tiene origen en incentivos legales perversos y después genera una inercia cultural. Pero para combatirla hay que cambiar, hay que eliminar esos incentivos perversos. El pasto social en México está seco, para usar la frase de Mao, sequísimo. Basta una chispa para encender la pradera. Lo decimos una y otra vez, repetimos en esta tribuna que la gente está enojada, que hay hartazgo, pero vemos la tempestad y no nos arrodillamos. Ya se mencionó reiteradamente aquí, por quienes me precedieron en el uso de la palabra, el caso del desafuero que no se ha logrado del diputado Tarek Abdalá. Ya lo dijeron varios de mis compañeros, yo lo reitero, estamos mandando la señal, el mensaje equivocado a la sociedad. Le estamos diciendo que la Cámara de Diputados tampoco quiere combatir la corrupción y prefiere solaparla. Hay muchas instancias, pero ¿cuál es la que ha despertado la mayor expectativa, la mayor esperanza en la sociedad mexicana? El Sistema Nacional de Corrupción. ¿Y qué está pasando con el Sistema Nacional de Corrupción? Que se está convirtiendo en la simulación nacional anticorrupción. No hay todavía fiscal anticorrupción, pero porque no se ha eliminado el transitorio
la iniciativa que se envió de la presidencia está guardadita en el Senado para quitar el pase automático. El fiscal general es clave de todo. El fiscal anticorrupción estará subordinado absolutamente al fiscal general. Y si el fiscal general va a ir solamente a cubrir las espaldas del gobierno, no va a servir de nada. Y entonces sí, cuidado con la reacción social y con las protestas que vamos a recibir de la gente en México. Gracias, diputado.